Vamos a dar inicio a este estudio de Primera Juan del día de hoy. Hemos estado viendo ya el capítulo 1 y casi todo el capítulo 2. Y estos son los últimos versículos de ese capítulo 2. Y la verdad que vamos a ver hoy, la verdad fundamental número 7 contenida en esta pequeña carta de Primera Juan, trata acerca de la unción del Espíritu Santo que nos permite discernir la verdad del error. La unción del Espíritu Santo nos permite discernir la verdad del error. Y esto lo vamos a estudiar en 6 versículos, los últimos 6 versículos del capítulo 2. En uno de esos versículos dice, su unción les enseña acerca de todas las cosas. Su unción les enseña acerca de todas las cosas. El Espíritu Santo es el único designado por Dios para guiarnos a toda verdad y darnos el discernimiento que necesitamos. Todo eso lo estudiaremos en 1 Juan capítulo 2, versículos 24 al 29. Y hay un contexto en el cual Juan escribió esta carta. Y no podemos alejarnos de ese contexto, de lo contrario no podemos interpretar. Los gnósticos, que era el grupo que estaba causando grandes problemas en la doctrina que los primeros cristianos estaban aprendiendo y practicando, ellos pretendían ser los poseedores de la verdad. Los gnósticos. Estamos hablando de finales del siglo I. También pretendían ser los únicos capacitados para enseñar la verdad que ellos poseían. Ellos negaban totalmente la deidad de Cristo. Y sí podían hablar bien de Él, como un buen maestro, como un gran ejemplo de vida, pero cuando se habla de Cristo como Dios, ellos lo negaban. También negaban la misión de Cristo como el Mesías. Para ellos Jesús era un simple mortal. Sus acciones y sus enseñanzas los calificaban a estos que estaban hablando de esta manera, a los gnósticos, como anticristos. Y no es que ellos fueran el anticristo del cual se habla en el Nuevo Testamento, pero tenían los mismos atributos que tendrá el anticristo. Así que los gnósticos eran el contexto. La problemática gnóstica era el contexto de esta carta. Y eran enemigos declarados de Cristo y colaboradores, por lo tanto, del gran enemigo de Cristo, de Satanás. Juan advierte que estos impostores ya se han logrado infiltrar. ¿Cuándo lo está advirtiendo? A finales del siglo I. Y esa infiltración ha durado hasta el día de hoy. Y ahora ya no son solo los gnósticos. Hay muchos grupos, hay sectas, hay herejías, hay filosofías, hay humanismo, hay muchas corrientes impostoras que están penetrando las iglesias locales. Y vamos a ver a lo largo del estudio cuál es la diferencia entre una iglesia local y la iglesia verdadera formada por todos los salvos. Pero Juan lo advierte, ya está sucediendo, dice él. Y eso continúa sucediendo hoy en nuestros días. Advierte que el antídoto contra ese veneno, el veneno del gnosticismo, el veneno de la falsa verdad, de la falsedad, del error, de la herejía, el antídoto contra ese veneno es la verdad. Y aquí no estamos hablando de nuestra verdad, de lo que culturalmente nosotros podemos considerar verdad. No, estamos hablando de la verdad con artículo y por lo tanto es absoluta. Y la única fuente confiable de verdad es la palabra de Dios. No hay otra fuente de verdad que se le pueda igualar a la palabra de Dios. Y el único ser, la única persona confiable para guiarnos a la verdad es el Espíritu Santo. Tampoco hay otro designado para esto. Es el Espíritu Santo. Y todos aquellos que enseñamos y que guiamos a otros, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo y con lealtad
y apego a la palabra de Dios. Por eso es que podemos ser instrumentos del Espíritu Santo para enseñar, pero no es nuestra capacidad. La fuente de guía hacia la verdad es únicamente el Espíritu Santo. Y antes de dar inicio a la lectura de los 6 versículos que serán nuestro tema de hoy, yo quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque tú permitiste que Juan, al final del siglo I y en medio de una gran confusión causada por el gnosticismo, pudiera escribir esta carta advirtiendo de que gente como ellos, anticristos, gente o grupos, sectas o corrientes filosóficas que se oponen a Cristo, ya están penetrando la iglesia y que nosotros tenemos que ser leales a ti, fieles, retener el evangelio, retener la doctrina correcta basada en tu palabra. Y de esa manera podemos mantener una comunión perfecta contigo siempre. Y un día, Señor, cuando tú vengas, no sintamos vergüenza de no haber cumplido nuestra misión. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y gracias por estos versículos que estudiaremos hoy y ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Así que dice 1 Juan 2, 24 al 27. Empieza así. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como vemos, es un pasaje, podríamos a primera vista verlo un poco enredado, un poco difícil de desentrañar. El vocabulario es muy diferente al resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, el vocabulario de Juan, como ya hemos visto, es muy parecido al vocabulario que usaba Jesús. Y en el mundo de donde ellos venían, el mundo hebreo, con idioma arameo y con contexto de una subyugación a los romanos y antes a los griegos y antes a los persas, este tipo de lenguaje, esta forma de comunicación era comprensible. Es a nosotros a los que nos cuesta un poco desentrañar qué significa cada palabra y cuál es el concepto que está atrás de cada palabra. Y por si eso no fuera suficiente, también el hecho de ser una traducción hace que quien lo puso en español tenga que decidir de todas las posibilidades una para escribirlo. Y a veces no necesariamente es la mejor, la opción de traducción que mejor aclara cuál es la idea. Por eso también es importante que existan, por ejemplo, Biblias parafraseadas, donde en una forma muy sencilla se hace ver el concepto que está atrás de un pasaje como este. Pero el propósito de hoy es estudiar. Y el estudiar nos lleva a versículo por versículo, palabra por palabra, concepto por concepto, hasta entender cuál es exactamente el mensaje. A simple vista podemos ver que Juan está hablando de el apego que debemos tener nosotros, la lealtad que tenemos que tener nosotros hacia el verdadero evangelio, que es el mensaje por medio del cual nosotros venimos un día a ser salvos por la gracia.
de Cristo. También nos está hablando de que el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo viviendo en nosotros tiene una tarea importante que hacer. Es la tarea de enseñarnos. Así que hay puntos un poco confusos acá, como por ejemplo decir, ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Y a veces si sacamos de contexto un pedacito como ese, nos volvemos tan arrogantes pretendiendo saber todo y no queriendo instrucción de parte de nadie. Y no es eso. Así que vamos a empezar versículo por versículo para entender el jugoso mensaje que tienen estos 6 versículos. Dice el versículo 24 empezando, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Y aquí tenemos que recordar, ustedes habla en oposición, en contraste a ellos. Hace unos párrafos anteriores, está hablando de los anticristos, de sus características, de la oposición a Cristo, de la mentira que están propagando. Pero entonces dice, en cuanto a ustedes, en contraste con ellos, los anticristos, los engañadores, ustedes, los creyentes verdaderos, los salvos por gracia, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Y Juan aquí, al decir que permanezca, no está poniendo en duda la seguridad de la salvación. Tampoco está tratando de exhortarnos a conservar la salvación. No habla de una salida inesperada del Espíritu Santo y que sin darnos cuenta nos ha abandonado el Espíritu Santo y que debe haber un esfuerzo muy grande de parte de nosotros para que permanezca el Espíritu Santo con nosotros. No se trata de eso. La salvación dada por gracia es segura y es eterna. No hay nada que temer, ni debemos sentirnos inseguros acerca de la salvación. Entonces, ¿qué es eso de lo que debemos permanecer? ¿A qué se refiere con que permanezca en ustedes? ¿Qué es eso que debe crecer, que debe florecer para dar fruto? ¿De qué está hablando exactamente? Y lo dice inmediatamente después. Lo que oyeron desde el principio. Cuando empezamos esta carta, dijimos, esa frase desde el principio se va a repetir muchas veces. A veces va a significar el inicio de los tiempos y se remonta a la creación del ser humano, pero en otros casos se va a referir al inicio de la vida cristiana de cada uno de los salvos. Y ese es justamente el enfoque aquí. Lo que oyeron. Y ese oyeron está en un tiempo verbal que en griego se llama aoristo. Y eso lo que dice es un pasado que concluyó y ya no se repite. Es una vez y para siempre y quedó en el pasado. Lo que oyeron desde el principio. Ahí se refiere al momento de la salvación. ¿Qué oyeron en ese momento? ¿Cuál era el mensaje que oyeron en ese momento? ¿Cuál era el evangelio que los llevó a los pies del Señor a arrepentirse y ahora tener vida eterna? Eso es lo que debe permanecer en ustedes. El evangelio de salvación que les predicamos, el conocimiento de la verdad basado no en filosofías, basado en la Biblia y una doctrina sana, cimentada en la única roca que existe, donde se puede cimentar perfectamente una construcción espiritual, cimentada en la roca que es Jesucristo. Para así ser fieles, pero no solamente fieles teóricos, sino ser fieles y ser muy prácticos en cuanto a toda la doctrina que vamos aprendiendo. Y no ser como oidores olvidadizos, que reciben conocimiento un día en una clase, en una predicación y inmediatamente la olvidan. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, está hablando Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Evidentemente este es un símil, ¿verdad? Es una figura para mostrarnos cómo es que nosotros podemos construir nuestra vida sobre un cimiento firme. Y ese cimiento firme es Jesucristo. ¿Cómo se cimienta? Poniendo en práctica. No basta oír. El que oye estas mis palabras y las pone en práctica. Esos son los dos ingredientes, los dos componentes de ese concreto que nos va a llevar a una construcción sólida y segura. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Recordamos nuevamente, permanecer acá no significa que de repente, si nos descuidamos, perdamos esa relación padre e hijo que ya tenemos con Dios, producto de la salvación por medio de la sangre de Cristo. No se refiere a eso. Entonces, ¿qué se refiere con permanecer en el Hijo y permanecer en el Padre? Vamos a verlo. Si en ustedes permanece, si le dan lugar, voy a ponerlo en varias formas para entenderlo. Si le dan lugar al Espíritu Santo para gobernar su vida, si son diligentes e intencionales para guardar, y ya vimos que guardar significa practicar, entender y practicar su palabra, si son como tierra fértil donde la semilla puede prosperar, si deciden caminar en la luz y ser la luz del mundo, eso significa permanecer, permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esa palabra permanecer tiene mucha relación con estar en comunión. Y en comunión, ya hemos visto en otras partes del Nuevo Testamento, que no basta estar solamente en comunión con Dios. Porque el que dice que ama a Dios, y eso lo vimos ya, ama a Dios, pero odia, desecha, aborrece, discrimina a su hermano, su amor a Dios es falso. Tiene que amar a Dios, pero demostrarlo horizontalmente con los demás. Entonces, permanecerán en comunión los unos con los otros y permanecerán en una comunión constante con Dios. Si guardamos el Evangelio, le damos lugar en nuestro corazón, permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nos moldee, no será complicado perdonar. No será complicado olvidar el daño que causó una ofensa. No será complicado. Será mucho más fácil con el poder del Espíritu Santo. Ahora, por nuestras propias fuerzas, eso sí es difícil. Juan 14:23 dice, si alguien me ama, y miren, la condicional para que ese amor sea verdadero, si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Y qué sucederá entonces? Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Una característica del verdadero creyente, del salvo, es que inicia desde el momento de su salvación un proceso. Ese proceso va a durar toda la vida y va a llevarnos de la inmadurez a la madurez, de la infancia espiritual a una adultez espiritual, de no saber perdonar, de no saber amar al hermano, a amar al prójimo, a pesar de, tal y como Dios nos ama a nosotros. El que guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada o con él morada. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Jesucristo mismo hizo esa promesa mientras estaba aquí. Y esta es la certeza y confianza que tenemos todos los salvos, que nuestra vida eterna ya empezó. Ya empezó. Ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque cuando llegue la muerte física será eso.
muerte física, muerte del cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, ella sobrevive la muerte física. E inmediatamente después de ya no estar en este cuerpo, estamos presentes con el Señor por la eternidad. Así que la vida eterna la podemos ya empezar a disfrutar desde ahorita. Todos los que hemos sido salvados. Quien hizo esta promesa no solo es creíble, sino es confiable. Juan 6:47 dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y muy interesante, las palabras, no dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna. El que cree ya tiene en su mano. Así que si tú todavía no has tomado esa decisión, ¿qué más puedes estar esperando? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres seguridad de lo que viene? ¿Quieres que ese pavor hacia la muerte sea quitado de ti? Cree en Jesucristo. Y entonces desde ahorita tendrás ya vida eterna. Juan 10, 28, 29 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás perecerán, pero si yo tengo que morir. Eso no te hace perecer en tu espíritu, en tu alma, para nada. Tu cuerpo sí. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Eso es seguridad. ¿Y qué es la vida eterna? Es una relación permanente y eterna con Dios. Ya no somos huérfanos espirituales, tenemos Padre espiritual. Y esa relación, incluso, y es lo que algunos no entienden, incluso con hijos mal portados, el Padre sigue siendo nuestro Padre. Así como sucede humanamente, aunque el hijo sea mal portado, el Padre no deja de ser su Padre. Y el hijo no deja de ser su hijo, aunque sea mal portado. Por supuesto, el Padre no desea eso, pero a veces sucede. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Dios no desea que nosotros seamos hijos desobedientes. A veces sucede. A veces nos descuidamos, a veces somos rebeldes, pero el Padre al hijo que ama, corrige. Y eso significa que a veces nosotros, si somos salvos, desobedientes, podemos esperar de parte de Dios una corrección. Y mientras más desobedientes, mientras más rebeldes, mientras más difíciles seamos como hijos espirituales de Dios, la disciplina es más fuerte. Y la disciplina puede llegar a ser muy severa. Pero esa relación padre-hijo es permanente y es eterna. Y esa es la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. ¿A quiénes tiene en mente? Juan nos recuerda el contexto de esta breve carta. Yo no estoy escribiendo, dice Juan, solo porque sí. Estoy escribiendo esto porque hay gente que está tratando de engañarlos. Esa es la razón por la que yo estoy escribiendo. Los que están tratando de engañarlos. Y tenemos que recordar a quienes tiene en mente Juan al escribir el primero Juan, a los que se oponen a Cristo. En ese tiempo eran los gnósticos. Hoy siguen siendo los gnósticos, más otro montón de grupos más que se oponen. Juan no escribe fuera de un contexto real. Él está perfectamente enterado de lo que está pasando en la realidad del mundo cristiano de su época. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, está siendo atacado. Y el enemigo no solo ataca desde afuera,
sino que el enemigo se ha logrado infiltrar dentro de las iglesias locales. Y eso es lo que Juan está advirtiendo. Ya se sintieron, ya están entre nosotros. No son de nosotros, pero ya están dentro de la iglesia local. Y ahora, aparentando ser salvos, atacan desde adentro. Es como una quinta columna que se atraviesa las líneas enemigas, se mete dentro de los enemigos y cuando llega el momento del ataque, atacan simultáneamente desde adentro. Así es como trabaja Satanás, infiltrándose, creando el caos dentro de la iglesia local. Estos anticristos no son salvos. No son salvos que han caído de la gracia y nosotros miramos, wow, era salvo y ahora ya no es salvo. No, nunca fueron salvos. Parecían salvos, nos hicieron creer que lo eran, pero nunca fueron salvos. Por lo tanto, no hay ninguna base para decir la salvación se pierde porque miren a ese, era cristiano y ahora miren lo que está haciendo. ¿Cómo sabes que era cristiano? ¿Tú viste su corazón? ¿Tú viste que realmente su corazón estaba en las manos de Cristo? No, no lo viste. Entonces, ¿cómo sabes que era un verdadero salvo? Con todo esto que estamos viendo, ahora queda muy claro, hay gente hábil para aparentar que es salvo. Y luego, cuando saca las uñas, ya no debe a nosotros extrañarnos. Probablemente, y tampoco ahí podemos nosotros ser tan severos, podemos decir, probablemente no es salvo. Porque existe la otra posibilidad muy triste. Es un salvo muy carnal. Es un salvo muy inmaduro. Esa es la otra posibilidad. Pero lo que Juan está enseñando aquí es de los que llegan al extremo de realmente negar a Jesucristo como Señor y Salvador. Negar la deidad de Cristo. Y ahí sí ya raya no en una simple rebeldía de un hijo contra su padre. Aquí ya muestran que son anticristos. Nunca lograrán vencer a la iglesia verdadera. Ellos pueden atacar la iglesia local, pero jamás podrán vencer a la iglesia verdadera. Y aquí es donde tenemos que platicar un poquito. Yo quisiera platicar un poquito acerca de qué es entonces la iglesia local, cuando hablamos de iglesia verdadera o la iglesia y la iglesia local. ¿Cómo está la cosa? La iglesia local es un conjunto de personas, y aquí es bueno hacer la salvedad, personas salvas y personas no salvas que se reúnen en un determinado tiempo y lugar. ¿Con qué propósito? Conocer a Jesús como Salvador y adorar a Dios. Ese es un primer propósito. Los que no son salvos, pero sienten el interés, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos para llevarlos a la convicción de que necesitan salvación. Entonces empiezan a asistir. No son salvos, pero van a una iglesia local, interesados en escuchar. Los que ya son salvos también van a una iglesia local para adorar al Señor y hay muchas formas de adorarlo. Para crecer en el conocimiento de la verdad revelada en la Biblia, ese debería ser un propósito de la iglesia local, aunque en muchas iglesias ese propósito ya se está perdiendo. Ya hay poca enseñanza de Biblia, hay poca enseñanza de la verdad y hay mucho espectáculo, mucho show, muchas cosas secundarias que están tomando el rol de la cosa más importante, que sería conocer la verdad, ser instruidos en la verdad, practicar la verdad. En una iglesia local se tiene la oportunidad de servir, de tener comunión, de orar unos por otros, de tener esa cercanía y ese afecto entrañable entre hermanos. También se logra en una iglesia local. También se puede en una iglesia local prepararse para predicar el mensaje del evangelio a otros. Sí, se puede uno capacitar en una iglesia local. La iglesia local tiene líderes humanos, pastores, ancianos,
servidores, y la autoridad de estos líderes se limita al servicio dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque fuera del entorno de una iglesia local, nosotros continuamos con una responsabilidad directa con el Señor. Dentro de la iglesia, pues estos líderes tienen en sus manos la responsabilidad de guiar a ese rebaño justamente en los propósitos de la iglesia local. Pero fuera de eso, cada uno de nosotros tiene que guiar su vida por la verdad y vivir de acuerdo a la verdad con una responsabilidad individual permanente. No podemos decir, bueno, el responsable de toda mi vida es el pastor. Y si yo fallé, es culpa del pastor, porque no me viene a visitar, porque no oró por mí, porque se le olvidó que yo no asistí este domingo y ya no me llamó. Por eso es que fui a hacer esto, esto y esto. No es así. Eso es niñería, eso es infancia espiritual. Y de eso debemos ir progresando y saliendo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, ya no hablamos de solo la iglesia local, sino la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo. Ahí estamos hablando de algo un poco diferente. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es el conjunto de todos los salvos. No es la suma de todas las iglesias locales, porque ya vimos, en una iglesia local hay salvos y no salvos, pero el cuerpo de Cristo está formado solamente por salvos. Así que es una instancia superior a la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Todos los que ya somos salvos formamos parte del cuerpo de Cristo y también nos integramos como miembros en una iglesia local. La iglesia, en este concepto más completo, que es la iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa del Cordero, no es una construcción o no es un edificio. La iglesia no es una tradición heredada. La iglesia no es una agencia de caridad. La iglesia no es una denominación religiosa. La iglesia no es una estructura de liderazgo. Y menos aún, la iglesia no es una ONG de ayuda social. No es. Eso no es la iglesia. Aunque para muchos, cuando hablan de iglesia, tienen en mente eso. Voy a ir al edificio. Sí, voy a ir a la iglesia. Lo que tienen en mente es la construcción. No es así. Cada uno de estos puntos que está acá, eso no es la iglesia. ¿Cómo podemos entender la relación entre la iglesia y la iglesia local? Y en ese contexto ya bien claro, ¿dónde entran en juego los anticristos? Y yo quisiera que de una forma muy gráfica pudiéramos aclarar eso. Primero, estamos ya claros de que la iglesia es el conjunto de todos los salvos. Y la iglesia local es un lugar donde se congregan salvos y no salvos con el propósito de conocer más la voluntad de Dios o de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, la iglesia, que tiene varios nombres, la iglesia fiel y verdadera, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, el conjunto de todos los salvos, la iglesia universal de Cristo, todos esos son nombres sinónimos de la iglesia. La iglesia, como conjunto de salvos, está formada por dos grupos. En primer lugar, los salvos que ya murieron. No por el hecho de que un salvo ya murió, quiere decir que se disolvió, ya no existe. No. Él sigue siendo parte de la iglesia, solo que ya no está vivo. Ya murió. Pero su espíritu sigue vivo. Y él es parte de la iglesia y a ese gran grupo, porque viene de siglos atrás. Todos aquellos que han muerto, pero eran creyentes verdaderos.
A ese gran grupo se le llama normalmente la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque ya no tiene que seguir batallando aquí. Ya salió de todo esto, ya triunfó, ya está con su Señor y Salvador, esperando que todos los demás que aún seguimos vivos, les acompañemos. La iglesia triunfante, son solo salvos. En este recuadro de color verde están solo salvos para efectos gráficos. El otro gran grupo es la iglesia militante. Estos son también salvos, pero que aún están vivos. Ahí estamos cada uno de los que ya reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Somos salvos? ¿Estamos vivos? Ok, entonces, ¿somos parte de la iglesia? Sí, pero de la parte de la iglesia militante. Así se le llama, militante y triunfante. Se le podría decir la iglesia de los salvos que están vivos, la iglesia de los salvos que ya murieron. Se le podría decir de muchas maneras, pero esta es una forma fácil de decirlo. ¿Qué es la iglesia local? Bueno, aquí hay un primer ejemplo. Esa ruedita representa una iglesia local. Sin embargo, aunque uno a primera instancia podría decir, esa es la iglesia local ideal. Ahí en esa iglesia no hay nadie que aún no haya sido salvado. Ahí solo salvos hay. Uno podría decir, ese es el ideal. Así deberían ser todas las iglesias. Falso. Una iglesia local que se ha cerrado para que solo puedan asistir salvos y ya no permiten que ninguna persona que aún no es salva se acerque, ha perdido totalmente el propósito de su existencia. Porque la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo, los salvos. Y ahora ya podemos pensar mentalmente. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los salvos, son sinónimos. Los salvos son la luz del mundo. Los salvos son la sal de la tierra. ¿Cómo va a ser luz y cómo va a ser sal un gueto cerrado donde no puede entrar nadie si no es salvo? ¿Cómo va a ser salvo si la iglesia se encierra y no entra en contacto con el no creyente? No puede ser así. Sin embargo, hay quienes tienen ese ideal. Tratar de expulsar de su iglesia a todo aquel que consideran que no es salvo para quedarse los que en su cabeza ellos creen que son salvos, ignorando que tampoco pueden ver el corazón como para estar seguros de que todos los salvos de su iglesia realmente lo son. Así que este es un ejemplo de un error que parece bueno y es lo que querían hacer muchos ermitaños al apartarse a los monasterios y a las ermitas, era alejarse del mundo y encerrarse, aislarse, creyendo que de esa manera iban a lograr la perfección. No es así. Hay otro ejemplo. Otra iglesia local donde la gran mayoría de la membresía no conoce al Señor todavía. Y hay unos pocos que sí lo conocen, que son salvos. Este es otro ejemplo. Esto también es muy peligroso, porque la presión de todos los que no son salvos puede ser tan grande que puedan desviar a esa iglesia de una doctrina y de una enseñanza correcta. Este caso es muy difícil de manejar. Otro caso que es también ahora ya muy común son a sí mismas llamadas iglesias locales, pero donde realmente ni se predica Cristo, ni se cree en Jesucristo como Dios, ni se enseña la Biblia, sino que lo que se enseña son herejías nocivas y dañinas. Esto definitivamente no es una iglesia cristiana, aunque ellos mismos se llamen iglesia, ¿verdad? Iglesia que aboga por Dios o que aboga por Jesucristo. Si no están enseñando la verdad contenida en la Biblia y no están enseñando a Jesucristo como Dios, son sectas. Son sectas. Ese grupo también
serias dificultades con Dios, porque van a tener que dar cuentas de esa mentira que están propagando. Así que estos tres grupos tienen problemas. El primero, un gueto cerrado. El segundo, muy pocos salvos en medio de una gran congregación de no creyentes. Más parecería una campaña evangelística donde llega un predicador y le predica a una gran cantidad de gente que todavía no conoce al Señor. Ahí podría aplicar, pero no como iglesia, sino como un evento evangelístico. El otro caso, que sería el más balanceado, el más normal, es un grupo de creyentes dedicados a crecer espiritualmente, pero en contacto con no creyentes para llevar el mensaje de salvación, hablarle a otros, modelarle a otros que todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, modelarles quién es Cristo. Eso es el propósito. Y entonces, ¿dónde encajan los anticristos? Y lo vamos a representar con una X. Anticristos con una X son personas que se oponen a la verdad. Y es muy fácil encontrarlos fuera de la religión. No solo es fácil encontrarlos e identificarlos fuera de la religión, fuera del mundo cristiano. Ateos o religiones paganas opuestas a Dios. Pero muchos anticristos, como es el caso de las sectas, están en esos grupos sectarios. También están en iglesias cristianas locales. Y a veces hay varios metidos, incluso en iglesias con una doctrina correcta, con un buen propósito, con un buen balance entre salvos y no salvos, con buenas intenciones. Es posible que se cuelen, como estamos viendo, ¿verdad? Que se cuelen dentro de las iglesias, y Juan lo advierte. Tengan cuidado, ya está ocurriendo y sigue ocurriendo hoy. ¿Cuál es el único lugar donde no puede entrar, aunque quiera, un anticristo? Es en la iglesia fiel y verdadera. ¿Por qué? Porque por definición, un anticristo no es un salvo. Ahora, ¿un anticristo puede llegar a ser salvo? Claro que sí. Claro que sí. Aquel que se opone a Cristo y no cree en Cristo, ¿puede llegar a reconocerlo como Señor y Salvador? Sí, definitivamente sí. Pero no podemos aceptar que en la posición que ha adoptado de anticristo tenga un espacio para enseñar, tenga un espacio para guiar a los niños, tenga un espacio para guiar a los jóvenes. No puede ser. ¿Quién tiene que discernir eso? ¿Quién tiene que detectar eso? Los salvos maduros espiritualmente, aquellos que se han dejado modelar por el Espíritu Santo de tal manera que pueden detectar la verdad del error. Y eso es lo que Juan está advirtiendo. Miren, despierten, observen lo que está pasando. Hay infiltrados. Y no significa desechen a todos los no creyentes, no. Detecten al infiltrado y paren esa enseñanza errónea. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. La unción, ya vimos en el tema anterior, la unción del santo o la unción o, dicho de otra manera, el Espíritu Santo que recibieron de Él permanece en ustedes. El Espíritu Santo, el otro consolador prometido por Cristo. Juan 14:16 dice, entonces yo, Jesús, rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es un versículo tan importante porque es un versículo trinitario. Ahí vemos a Jesús hablando de el Padre al cual le va a pedir que mande al Espíritu Santo. Hijo, Padre y Espíritu Santo. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo en un solo versículo.
Juan 14:16. Pues la unción, el Espíritu Santo, lo recibimos de Él. ¿Cuándo? Cuando creímos en Él. Cuando creímos por fe, el Espíritu vino a morar en ustedes y recibieron, está nuevamente en el tiempo verbal griego que se llama aoristo. Lo recibimos una vez y para siempre. Si nosotros creímos y no recibimos al Espíritu Santo, realmente aún no hemos creído, aún no somos salvos. Y Pablo lo dice bien claramente, si el Espíritu Santo no está en ustedes, ustedes todavía no son de Él. Porque si fueran de Él, tendrían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es simultáneo con el evento de creer y permanece. Ya ha sido justificados. Ustedes ya fueron declarados justos y están en su proceso de santificación. El hecho de que nosotros en el momento de creer hayamos sido declarados justos no significa que ya seamos perfectos, sino que la sangre de Cristo que nos ha cubierto permite que exista esa relación con Dios. Si no fuera por la justicia de Cristo que nos cubre, no podríamos tener una relación padre-hijo con Dios. Pero eso no significa que podamos evitar entrar a un proceso de santificación para pasar de niñez espiritual a madurez. Y eso dura toda la vida dura. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Eso, sacado de contexto, nos podría llevar a muchos errores grandes. ¿A quién se refiere, en primer lugar? ¿A quién se refiere con nadie? Juan se refiere con nadie a esos falsos maestros. Esos que vienen diciendo que son poseedores de la verdad, ustedes no lo necesitan. No necesitan que nadie, y refiriéndose a esos falsos maestros, que nadie de los gnósticos, que nadie de esos anticristos les enseñe. No lo necesitan. Eso no significa que no se necesita ninguna instrucción académica, por ejemplo. Para nada, no significa eso. No significa que no necesitan pastores o maestros. No, eso no es para alimentar nuestra arrogancia de que ya todo lo sabemos. Simplemente porque somos salvos, todo lo sabemos. Conocemos toda la doctrina, tenemos todo conocimiento. No es así. Jesús mismo estableció la tarea importantísima de la docencia, de enseñar. Él lo puso en la gran comisión. Es de esos anticristos que nosotros no necesitamos aprender nada. De ellos sí no necesitamos aprender nada. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿No podría entonces en este pasaje de Juan haber una contradicción? No se refiere a que ya no tenemos que aprender nada. Jesús estableció, enséñenles a sus hijos espirituales a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo lo dice también en Efesios 4, 11 y 12. Y él dijo a algunos, y hablando de él, está hablando del Espíritu Santo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ni Jesús ni el Espíritu Santo entrarían en contradicción con este versículo. ¿Por qué? Porque no está hablando de no aprender nada de pastores, de maestros, de Biblia. No, no aprender nada de falsos, de engañadores. De ellos no aprender nada. Segunda Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa ya es la multiplicación, la delegación. Así que
Por todos los ángulos vemos aquí claramente que no habla de que ya no tengo que aprender nada de nadie, porque ya lo sé todo. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y su unción ya vimos que es el Espíritu Santo también es llamado Espíritu de verdad. Y la esencia del Espíritu Santo es la verdad y por lo tanto no puede mentir. Él es el que guía a toda verdad. Juan 15:26. Y esto dicho por Jesús, dice, cuando venga el Consolador, y Jesús lo está hablando en futuro, pero para nosotros es pasado, porque ya vino el Consolador. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, enviado por Jesús, después de que Jesús dejó este mundo en su primera venida. También Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿De quién tenemos entonces que aprender? Del Espíritu. ¿Quién nos tiene que guiar a la verdad? El Espíritu Santo. Y así como les ha enseñado, y aquí está clarísimo que no hay contradicción entre la función de enseñar y de aprender, con que ya no tengo que aprender nada. Así como les ha enseñado, eso significa lo ha hecho en forma continuada desde que ustedes creyeron. Y enseñar es un ministerio muy importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que modela nuestra conciencia y la educa en la verdad. De tal manera que cuando en el futuro nosotros comparamos una acción que vamos a realizar contra nuestra conciencia modelada por el Espíritu Santo, claramente podemos decir, esto no debe hacerse. Esto sí lo puedo hacer. Pero es una conciencia modelada por el Espíritu Santo. La madurez para distinguir la verdad del error viene también de Él. Y ustedes permanecen en Él. Esa madurez para vivir de acuerdo a su voluntad hace que vivan en comunión constante con Dios. Jesús lo dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, o sea, las ramitas que salen, que van a dar fruto. El que permanece en mí y yo en él, o sea, comunión, conexión, ese da mucho fruto, porque separados, sin comunión conmigo, nada pueden hacer. Aquí quiero que veamos rápidamente dos versiones. Una es la versión de estudio que estamos tomando, que es palabra por palabra. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Un poco difícil de entender esta versión, aunque es muy útil porque es un reflejo exacto o bastante exacto del griego original. Pero existen otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que la escogí. Es el mismo pasaje, pero en una versión diferente de la Biblia. Esta versión no tiene el propósito de ir apegada palabra por palabra al griego original, sino captar el mensaje y ponerlo en palabras que sean más comprensibles. Si yo lo leyera de esta otra manera, es mucho más fácil de entender y es lo que justamente el estudio que estamos haciendo pretende hacer, es llevar claridad al texto bíblico para que eso modele nuestra vida. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentirá. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Dios. Miren, es una paráfrasis que toma el concepto de las palabras del mensaje original
y las pone en un lenguaje más fácil de entender. Ahora, no siempre podemos guiarnos exclusivamente por una versión parafraseada, porque a veces la paráfrasis no resulta ser la mejor traducción parafraseada posible. Entonces, si somos estudiantes y queremos ir al texto, busquemos una Biblia de estudio, como esta nueva Biblia de las Américas, pero es interesante cotejarla contra una versión parafraseada. Ya para ir terminando, dice, y ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, permanezcan en Él. Cuiden de mantener la comunión con Dios siempre. Hagan su voluntad. Cumplan con la misión que les encargó, de hacer discípulos, de enseñar cómo es que se debe vivir la vida cristiana. Manténganse ocupados en cosas que edifican. Eso significa permanecer en Él. Cuiden de su crecimiento espiritual, cuiden de dar fruto. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Quieren vivir tranquilos sin pensar en toda esa pasión pecaminosa que mora en nosotros y le damos rienda suelta. Andemos en el Espíritu, busquemos la comunión con Dios. Y cuando se manifieste, está hablando cuando venga Jesús por su iglesia y nos toque a nosotros dar cuenta delante de Él, cuando tengamos que ir al tribunal de Cristo en su presencia para dar cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, entonces, ¿qué dice Juan? Tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Qué significa tener confianza? Estemos gozosos de haber cumplido con la misión. Cuando nuestras obras sean probadas por el fuego, como dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea que todos los salvos vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos siendo ya salvos. El fuego es el que va a probar las obras de cada quien. Y el fuego va a decidir si la obra que yo hice era buena o era nada. Y el que hizo obra inservible va a sufrir pérdida, va a sufrir vergüenza, pero será salvo, aunque así como por fuego. Como que dice, con lo mínimo. Hizo lo mínimo para estar ahí, que es creer en Jesús como Señor y Salvador, pero desperdició su vida para hacer obra en la vida cristiana. La desperdició, no hizo buen testimonio, no llevó a otros a los pies de Cristo, no enseñó la palabra de Dios. De eso tenemos que cuidarnos para no salir avergonzados cuando Cristo venga por nosotros. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él, dice en el último de los versículos que vamos a ver. El que hace justicia. Hacer justicia es hacer lo que es justo y que agrada a Dios. Y solo la sangre de Cristo hace aceptables nuestras acciones. Miren, cualquier esfuerzo humano por serle agradable a Dios es un esfuerzo que no tiene mucho futuro. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, cuando se hacen en nuestro propio esfuerzo. Solo el nuevo nacimiento resuelve la enemistad con Dios. Solo el nuevo nacimiento nos puede poner en comunión con Dios. Y en 1 Juan 4:17 dice claramente, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Qué podemos concluir? Dios conoce la maldad de Satanás y sabe que es el padre de la mentira. Satanás ya está preparando todo para la venida futura del anticristo. Todavía no ha venido. Mientras tanto, tiene a su servicio muchos anticristos en el mundo. Y estos anticristos tienen la tarea de oponerse a Cristo y engañar a todos. Pero su poder es totalmente inútil contra el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en el corazón de todos los que ya son salvos por gracia. Y es el Espíritu Santo, si se lo permitimos,
el que nos puede guiar a toda verdad. Si permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, Él nos va a dar discernimiento. Y entonces, con ese discernimiento podremos distinguir el error y la falsedad. Por el Espíritu, por el poder del Espíritu, podemos vivir vidas santas en comunión con Dios. Que el Espíritu Santo sea quien guíe tu vida y permítele al Espíritu Santo transformarte. Eso es lo que necesitas. El discernimiento vendrá entonces de Él. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por estos 6 versículos en los que hemos aprendido que la tarea de discernir la verdad del error es una tarea enseñada por el Espíritu que ya mora en todos los salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Es permitir que el Espíritu modele nuestra vida y de esa manera poder vivir vidas justas y en comunión contigo siempre. Y cuando un día vengas, nos presentaremos delante de ti con gozo, con alegría y con tranquilidad de que hicimos lo que podíamos hacer con nuestro máximo esfuerzo y con el poder del Espíritu Santo mientras estábamos en este mundo y ya éramos salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te honren a ti en todo y que podamos aprovechar nuestros talentos de una manera extraordinaria con el poder que tú nos das. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.